facilitar, no les voy a hablar en inglés, porque yo creo que es más sencillo hablar una lengua que en Brasil llamamos el portuñol clásico, que es un portuñol lo más perfecto portuñol del mundo. Una nueva gramática. Yo creo que es más fácil y much easier if I address you in our Portuguese, Spanish-Portuguese fashion. Duílio and I were both from the previous federal government. Nós dois somos do último governo federal de Brasil. Eu fui ministro de Turismo del governo Temer y Duílio fue el viceministro de Comunicación. Y yo les digo esto teniendo en cuenta las transformaciones y las reformas que pasan en Brasil en general, la modernización del Estado brasileño, que ha empezado en el gobierno Temer y que continúa en el gobierno Bolsonaro con el ministro Paulo Guedes. Ahí tenemos las grandes reformas, las mesorreformas, se puede decir, y las microreformas. El tema de competitividad es muy importante en un país de talle grande como el Brasil. Es una economía interna muy fuerte y esto para turismo le voy a demostrar que es, aunque nosotros no tengamos un gran aporte de turismo internacional aún, y las reformas nos van a traer mucho más turismo, y le voy a decir por qué, pero necesitamos un conjunto de reformas para hacer el país mucho más productivo. La ineficiencia de Brasil es un tema histórico, y con la apertura económica, la nueva política comercial en 1990, hubo un cambio de una política proteccionista, de sustitución de importaciones, por una política hacia una apertura mucho más grande del mercado. Hay que comprender, para comprender la internacionalización, el nivel de internacionalización del turismo, hay que comprender el nivel de apertura de la economía en 1990. La suma del comercio internacional, de las transacciones internacionales en Brasil en 1990, una suma que equivalía a 9% del Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, 9%. Hoy llegamos cerca de 19%, llegando a 20%. Quiere decir más de doble de la relación entre lo que es internacional vis-à-vis lo que es la economía general del país. Si comparamos eso a los Estados Unidos, que como Brasil es un país grande, tiene mercado interno fuerte, en Estados Unidos es 50%. Los países de la OCDE entre 80%. Creo que España puede ser hasta más que esto. Por el tema de importaciones, exportaciones y la integración comercial de los países europeos o de la OCDE, y la situación de Brasil diversa de esto. Entonces, con una industrialización tardía, que fue el caso de Brasil, la escoja fue la sustitución de importaciones, pero esto nos legó a una baja productividad. Para hacer crecer esta productividad, lo que tenemos que hacer, vamos a tener que trabajar los próximos años, le voy a repetir, es reformas. Entonces la reforma del modelo de pensión empezó en el gobierno anterior y ahora está hecha la reforma de las pensiones. El gobierno anterior, el gobierno de Temer, hizo la reforma del trabajo, de las leyes de trabajo, que son leyes del tiempo de Getúlio Vargas, del tiempo de Franco, del tiempo de Mussolini, de este tiempo, la Carta de Labor. Entonces llevamos mucho tiempo para hacer estos cambios, para llevar el trabajo más flexible. En nuestro caso en el turismo es el trabajo intermitente, que es el trabajo que se puede trabajar como acá en Europa, verano en un lugar, invierno en otro, siguiendo la fórmula de oferta de trabajo. En términos de lo que esto significó en el gobierno pasado para turismo, fue la apertura del capital, por ejemplo, de las compañías aéreas. El Brasil tenía un límite de 20% por la participación de capital externo
en las compañías aéreas brasileñas, que son pocas, que son 4. Ahora las grandes son 3. Son Gol, que tiene participación de Delta y Air France y otros grupos, que es Azul, que tiene participación en TAP, pero que TAP tiene participación de una compañía china, y otra TAM, que tiene procedencia, que ahora es LATAM, que es de la familia Cueto chilena, con participación en capital brasileño. La primera novedad es que el grupo Globalia con Europa se ha instalado en Brasil. Con esto, más que volar a Río, São Paulo y hacer vuelos para Bahía y Recife, van a se convertir en una empresa interna brasileña, con capital brasileño, una nueva empresa Globalia Brasil. Entonces eso es importante en nuestras intenciones de relación con no solamente el capital y la capacidad de inversión que tiene demostrado España en el tema energía, en el tema bancario, o en temas de infraestructura y construcción de estradas, de rutas, de carreteras, que funciona como extensión para el capital español muy bien, porque es una cuestión de espacio, espacio de inversión, espacio de expansión económica, etapas posibles de expansión y de aumento de productividad, y eso es lo que estamos cercando. En este caso hablamos del turismo, con lo que tiene de capital y conocimiento los españoles, así nos parece, podrían participar más del desarrollo del potencial turístico brasileño. Ahora, el Brasil tiene 2 grandes potenciales a nivel internacional. Uno es la producción de comida, es la muy alta productividad que hace de Brasil un gran exportador de granos, comida en general. Les vamos a mostrar un video que São Paulo se incluye como una grande parte de esta producción de agribusiness que es efectiva y productiva en Brasil. Y porque es una cuestión no solamente de productividad, pero una cuestión de talla. Entonces, el Brasil tiene el más grande potencial para la producción de agribusiness por tierras para agricultura en el mundo hoy. Y lo mismo se pasa por el turismo. Según la Organización Mundial de Turismo y el Foro Económico Mundial en Davos, el Brasil tiene el primer potencial natural para el turismo entre 140 países. La naturaleza en Brasil puede ser y va a ser en niveles de invitar a los inversores internacionales un polo turístico para el futuro. Y esto es un trabajo que hemos empezado, pero estamos apenas empezando. Porque el turismo internacional en Brasil es menos de un poquito más de 6 millones de personas que van a Brasil, aunque internamente nosotros tengamos 220 millones de vuelos. O sea, el mercado interno es grande porque Brasil es más de la mitad de la América del Sur en espacio, Producto Interno Bruto y población. Y los otros son 10 países. Brasil es un país, pero con 27 estados, entre los más grandes y el más importante de São Paulo. Les vamos a mostrar su importancia en este momento de apertura. En el gobierno anterior llevamos a cero la tasa de importación para equipos de parques temáticos. El Brasil es tercer más grande, el brasileño es tercer más grande turista en Orlando, por ejemplo. Entonces, hicimos un rebajo a cero de tasa de importación de bienes de capital para este tema. Iniciamos una política de visas electrónicas para Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Y el gobierno actual del presidente Bolsonaro, acá está el señor Carlos, representante de la embajada,
llegó a waiver, el waiver de la visa, no necesita más estas visas. Iniciamos un trabajo en el gobierno anterior, por eso la continuidad en la parte política y económica, que es una parte que hay una congruencia, con el gobierno de São Paulo también, que es en dirección a la productividad, liberalización del comercio. Se quiere hacer lo mismo con China e India para atraer no solamente pasajeros y vuelos, sino que inversiones, por el potencial que tiene Brasil. Los cambios y el cambio en dirección a la modernización también trabajamos por la privatización de servicios en parques naturales, facilitación en legislación para instalación de marinas, que es un tema, marinas y puertos turísticos, donde este país tiene mucho potencial. Entonces no es solamente pensar que llegamos al punto donde tenemos sistema bancario Santander que representa el capital de aquí para allá, o energía o infraestructura de estradas, y São Paulo recién, hace un mes, hizo una privatización de una carretera de 1.200 kilómetros, São Paulo, 1.200 kilómetros, muy bien sucedida, que es parte también importante para el turismo, de 1.200 kilómetros por el equivalente a 1.000 billón, como se dice, 1.000 millón y medio aproximadamente de reales, que es por 4 de overprice, sobre el precio base. Entonces, São Paulo tiene de las 20 mejores carreteras de Brasil, las 20 mejores, todas están en São Paulo, por el programa de privatización que ha empezado hace unos años con el mismo grupo político, el mismo partido que es el PSDB. Yo voy a pasar un video. Nuestro gobernador Rondônia, que tiene un pasado en turismo, fue presidente de Embratur, como yo fui presidente de Embratur, que es el oficio de turismo de Brasil, y que entiende la importancia del turismo para el futuro de la economía en São Paulo, no solamente en São Paulo, sino en Brasil, que es una percepción un poco nueva para muchos economistas, no solamente en Brasil, pero en muchos países. ¿Por qué? Porque el economista, sea más a izquierda o derecha, se puede decir, tradicionalmente, no más en España, pero en el pasado, entendían que el turismo muchas veces es un reflejo de la economía. Ahora no más se piensa así en España, es un generador de economía, es un productor, no un polo pasivo, sino que un polo activo económico. Pero muchos economistas que estudiaron la década de 70, 80, entienden, bueno, si la economía va bien, la gente va a viajar, va a pasear, entonces el turismo, ok. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La economía del turismo produce empleos. Nosotros producimos en este año en São Paulo 50.000 empleos, más empleos que la construcción civil, ¿se dice? Sí, más que la construcción civil. Y tuvimos un crecimiento con la política que yo no le voy a explicar, un crecimiento económico de cerca de 6%. Porque por la primera vez en São Paulo se puso el turismo no como un efecto de la economía, sino como motor económico. Aunque los empresarios lo hacían, pero el gobierno tenía una política, la política siempre estuvo direccionada para industria y agribusiness que son muy fuertes. Entonces, lo pido para pasar este video. Este es un video producido por el equipo del señor Duilio, que le va a hablar después sobre el tema. Y ese video está siendo presentado hoy, no sé si ahora o en media hora, en Davos por el gobernador Rondônia. Es mismo video ahora, es simultáneo con la presentación en Davos. Y estamos en Davos con el gobernador para buscar inversiones. ¿Y por qué? Importante, porque la acumulación de capital en Brasil es baja. El país tiene un gran Producto Interno Bruto, pero el ahorro en Brasil es un ahorro de 15-16% del PIB.
Si usted tiene 15% de ahorro sobre el PNB, es lo que puedes investir, es el 15%. ¿Ah? Entonces no se puede crecer más que esto, sino que sea invitar los capitales. El Brasil fue este año 2019 el cuarto recipiente de Foreign Direct Investment. Cuarto, 70.000 millones de dólares. $70 billion, el número 4. Porque es un país grande que necesita infraestructura, y nosotros lo que queremos decirle hoy al final de la presentación es que sí hay que incluir el tema turismo, el tema servicios, no solamente por el tema capital, sino por el tema conocimiento, calidad y el acumulado intelectual que tiene el sector turístico acá en España. Vamos a hablar de esto porque eso es importante, porque ahí se puede hacer crecer mucho la productividad del país y extender, como se ha extendido en el caso del 29% de la suma de la participación de este Banco Santander, en un solo país del mundo, que es el Brasil. Entonces, bueno, para las dos partes. ¿Se puede pasar el video, señor Alarcón? ¿El video? ¿El video? Sí. ¿Sí? ¿Va a pasar aquí? Sí, lo tiene ahí detrás. ¿Cómo va a salir? Un video que es un video de una inversión que hicimos de la primera vez en Comunicación de São Paulo, de un equivalente a unos 16, 17 millones de dólares, este año de pasado 2019. Lo que hicimos fue bajar el IVA muy alto, porque el IVA en Brasil, el ICMS, es un impuesto estadual, provincial. Bajamos de 25 para 12. Y con esto abrimos, perderíamos un presupuesto del equivalente a 100 millones de dólares, 400 millones de reales, con la intención de hacer crecer la economía y no perder el presupuesto. Y esto se está pasando, porque la economía ha crecido 5.6, va a crecer cerca de 6 en la última vez para diciembre. Hicimos una grande campaña de comunicación de São Paulo, nacional e internacional en CNN. Bueno, lo que pasó fue un crecimiento en los aeropuertos, 700 nuevas frecuencias semanales de vuelos en São Paulo, 700. Interligamos 16 nuevos aeropuertos en el interior que no tenían vuelos. Eso fue un acuerdo con las compañías aéreas. Entonces, bajamos impuestos y buscamos un acuerdo para más vuelos, inicialmente 450 y llegamos a 700. Vuelos en el interior, 10 nuevos aeropuertos, vamos a llegar a 16. Y vamos a privatizar, eso es importante, hacer la privatización de 21 aeropuertos este año. Los estudios están hechos y vamos a privatizar 21 aeropuertos en el interior de São Paulo. Como se pasó con la autoestrada, con la carretera, esperamos tener un agio, un overprice, en este tema. Aeropuertos brasileños en general, los grandes son todos privatizados. Falta en São Paulo un grande que es el Congonhas, que va a ser privatizado, pero Guarulhos está privatizado, Viracopos privatizado. Y el crecimiento de los grandes aeropuertos de São Paulo en 2019 fue 8%, en el interior 28%. Los tres más grandes de São Paulo llegaron a 75 millones de pasajeros. Y el movimiento internacional ha crecido. El año pasado, al final del año, tuvimos un nuevo vuelo para Lufthansa para Munique, que es un efecto del esfuerzo, un de Air Canada para Montreal, y en marzo próximo vamos a tener Virgin Airlines.
Lo que estamos esperando, como con lo que pasó con Globalia, es que estas compañías, no solamente y otras de low cost, que están volando a Brasil desde Chile y Argentina, empiecen a volar dentro de Brasil, para bajar los costos, porque hay una concentración muy grande en Brasil, no solamente de este sector, sino en otros sectores económicos de una economía que es poco productiva porque tiene mucha concentración. Eso es un principio de las reformas. Tener más compañías que disputen un mercado que es equivalente a más de 10 países de América Latina, porque así es necesario, eso es lógico, es la racionalidad económica. ¿Ah? ¿Ah? Completa. ¿Vamos a intentar? Vamos. Vamos a ver. Welcome to one of the largest centers for business and opportunities in the world. São Paulo, Brazil. The entry port for great global investments. If it were a country, São Paulo would be the fourth largest in Latin America, only behind Brazil, Mexico, and Colombia. In 2019, its GDP growth was twice that of Brazil, with the second largest growth in Latin America. São Paulo connects production, quality, productivity, infrastructure, opportunities, and much more. Roads, ports, airports. São Paulo connects science, technology, and business. It's the third economy in the world that most generates unicorns. São Paulo connects world financial and capital markets. Its industry represents 32% of Brazil's industrial production, creating investment opportunities in all sectors. São Paulo is the global leader in the exports of sugar, ethanol, and orange juice. With research and respect for the environment, its agribusiness is one of the most developed, productive, and sustainable on the planet. The state government's innovative management connects development, sustainability, and good governance practice. Its human capital connects confidence and growth capacity. São Paulo is the fourth largest consumer market in Latin America and is one of the largest global hubs for commerce, services, gastronomy, and creative economy. São Paulo is a center for great world sporting events. It is the second most desired tourist destination in the international market. São Paulo, connecting Brazil to the world. São Paulo state government in Brazil. Result, eu estou falando inglês por quê?
resultó, en mi castellano portuñol, resultó en São Paulo ser el segundo en mayor crecimiento en búsquedas en Google en el 2019 por el tema de nuestra campaña. Entonces salimos de una base baja y para crecer mucho. Lo que estamos buscando en términos de turismo, acá toda la economía, es llevar el turismo no solamente para São Paulo, sino para todo el estado. Allá tenemos la más grande parte de la floresta Mata Atlántica, que hace muchos años era una mata que pasaba toda la costa de Brasil. Ahí se introducieron las cañas de azúcar en el nordeste, pero la mayor parte está en São Paulo, Paraná y Santa Catarina, y São Paulo la mayor parte. Y es mucho más biodiversidad que Amazonia, con una atracción que es que usted tiene una ciudad con 22 millones de habitantes y al lado una mata con mucha más variedad que Costa Rica. Entonces, como imagínate Costa Rica y Nueva York, una al lado del otro. Es lo que tienes acá en São Paulo. Las imágenes de la Mata Atlántica es cuando terminan los edificios, empieza la Mata Atlántica. Y eso es lo que empezamos a vender, a decir que tenemos algo diferente, que tenemos una ciudad que es un verdadero melting pot. Los americanos dicen melting pot para los Estados Unidos. Nosotros decimos, ellos son salada. Ellos son muchos, pero una salada no se está junto pero no mistura. En el melting pot, que es Brasil, las razas se misturaron. Entonces tenemos en São Paulo la más grande, São Paulo es la más grande ciudad italiana fuera de Italia. La más grande ciudad japonesa fuera de Tokio. Ciertamente la más grande ciudad del Líbano. Hay libaneses y hay 50 nacionalidades que están en São Paulo desde el inicio del siglo XIX, pero siempre desde el siglo XVI, incluso los españoles. Entonces, aparte la economía, lo que queremos decir es que tenemos algo que es nuevo. En turismo, esto es la parte más importante. Yo hablo como 4 años de presidente de Embratur, una experiencia internacional. Fui secretario nacional de política de turismo, ministro de turismo, y esto es una convicción. El mundo necesita de nuevos lugares. Hay overturismo en una parte del mundo. El overturismo es un problema. Nosotros debemos controlar ambientes donde el observador es más grande que el observado. Cuando hay más observadores que observados, usted ha perdido el sentido del viaje. Entonces hay que cuidar de esto, pero no solamente se cuida de esto, sino ofreciendo nuevos lugares. Y lo que nos estamos diciendo acá es que São Paulo sí es una potencialidad, la ciudad y el estado. Les voy a mostrar el video ahora sobre este tema. Es decir, São Paulo se imagina una ciudad que puede ser que no sea segura, pero los números de São Paulo han bajado mucho. Nosotros teníamos hace 15 años 58 asesinatos por 100.000 habitantes. Hoy tenemos 5.8, que se equivale a Nueva York y es mejor que Miami y mejor que Los Ángeles. Y eso es el tema más importante, porque acá también usted tiene el pickpocket. Ayer tuvimos 12 brasileños que fueron robados acá. 12, e incluso el pasaporte, pero no es violencia, es el furto. Pero más importante el asesinato, es el asalto, que eso todo es siempre un problema. Pero cuando nosotros podemos decir que tenemos índices mejores que grandes ciudades norteamericanas, es porque bajamos 10 veces, 58 para 5.8. Pero lo que nos muda tan rápido es la percepción de la realidad, porque nosotros somos simbólicos y vivimos bajo clichés. Nosotros trabajamos de un cliché a otro. Es normal porque esa es la idea del simbolismo,
es hacer un resumen de situaciones. Entonces, aunque no se quiera, la formación de una reputación lleva tiempo para formar y lleva tiempo para cambiar. Entonces, nuestro trabajo acá, frente a ustedes, es decirles, bueno, este es un video que muestra una ciudad moderna. Déjame contarle una historia. Hace años, yo trabajaba en Embratur y hablé con la gente de suco de naranja para hacernos una promoción en Europa de suco de naranja, y hablamos también con el grupo de café, pero sobre todo sobre naranja. Y yo les dije, vamos a hacer juntos una promoción para mostrar los lugares donde viene el jugo de naranja, porque São Paulo es más grande exportador y disputa con los Estados Unidos exportación mundial, pero São Paulo es líder en un lugar, en términos de un lugar para el mundo. Y me dijo el plantador de naranja de São Paulo, no, déjalo como está, porque ellos piensan que esta naranja puede ser española, americana o marroquina. Déjalo. ¿Por qué? Porque llevaba tiempo de mostrarles que las plantaciones son modernas, que los lugares son bonitos, que la producción es sana, y es una paradoja. Para una materia jornalística es una paradoja interesante, que es la lógica de una nueva percepción. Entonces, lo que hacemos es invitamos periodistas para conocer el Estado en varias dimensiones. Ahora vamos a hacer el Rally dos Sertões versión São Paulo. Entonces va a pasar por estos lugares para que se conozca y se retire el prejuicio. El prejuicio es donde pasamos de un cliché a otro cliché y vivimos en cliché. Y esto, yo también hago eso, todos nosotros hacemos esto porque es confortable. Tener una certeza que eso es así. Y las cosas no son necesariamente como se imagina hasta que la conozca profundamente y que se repita, ¿no? Entonces repetir es muy importante, nuevas versiones. Nosotros creemos en la apertura de casinos con resorts integrados. Estamos buscando pasar la legislación a nivel nacional. Como les dice, incrementar marinas y puertos turísticos, la concesión de servicios privados en parques naturales. Lo hicimos recién en São Paulo, el gobierno federal lo hizo en el gobierno anterior, él continúa a hacer servicios de esta naturaleza, que son parques naturales con hoteles y servicios, parques temáticos, como les dijo. Entonces nosotros creemos todo esto son oportunidades de inversión. Le gustaría mostrar ahora el video que tenemos en portugués y español, pero no voy a mostrar en inglés, sí. Que fue parte central de una campaña donde la inversión fue de 16. No es ese. Este de acá. Y ahora empezamos una otra y otra. Son tantos lugares en un solo lugar, campo, ciudad, montaña, sol y mar. Es tanta gente que vive y ama São Paulo, te espera, São Paulo te llama. Son muchos colores para disfrutar, el tiempo acelera y parece parar. Tantos sabores que puedes probar, São Paulo para todos. Llega por la carretera, playa y campo, hay música en el alma, música en la vena. Chalet, posada, bungalow, hotel, deporte radical, cabotaje, rapel, cine, teatro, museo, carraje, africano, americano, asiático, europeo, culinaria, baiana, japonesa, alemana, minera, portuguesa, café, desayuno, panadería, restaurante, food truck, argentina, bistro, un paseo por la plaza para ver qué es lo que pasa, circo, para ver el infinito, ir y venir. São Paulo es tan bonito que tiene tiempo que tiene prisa. Hay de todo un poco, São Paulo, hay muchas cosas, montaña, playa, ciudad, amor, hospitalidad, respeto, São Paulo para todos, diversión y diversidad, hay sol y solidaridad, en São Paulo, ven a São Paulo. Visite São Paulo para conocer y apasionarse. São Paulo para todos. Gobierno del Estado de São Paulo, en Brasil. Primera incursión del gobierno de São Paulo para hacer libertades en publicidad, porque hasta este gobierno no había nada de turismo
en São Paulo. La inversión que hicimos, como dice Vinicius, fue bastante grande porque nosotros necesitábamos mostrar São Paulo para todo el mundo. Por esto hicimos no solo en São Paulo, esto de São Paulo para São Paulo, mas São Paulo para los otros estados brasileños, principalmente para el mundo. Por esto hicimos con CNN la inversión para publicidad. CNN está pasando en cerca de 180 países, que es bastante grande. Entonces, para nosotros fue un motivo de orgullo de hacer esto por la primera vez en este estado. São Paulo, como pudieron ver, bastante interesante porque hay de todo. Hay la playa, la montaña, hay diversión, gastronomía, hay de todo, shows, en fin. Una ciudad importante. El estado ya tiene 45 millones de personas, bastante, casi una España que tiene 47. Me dice que es una España dentro de São Paulo, casi. Mas, en fin, fue interesante trabajar en este sentido porque podemos cumplir un objetivo bastante ambicioso de Vinicius, como secretario de Turismo, de crecer São Paulo, crecer el turismo en São Paulo. Esto creció 11, 12%, ¿no? Fue esto, ¿no? No, vamos a crecer 6%, 6%. contra 2% 2% de Brasil. Brasil creció 2%, São Paulo creció 11%. 6%. 11 fue a média dos la media, dos la media. aeroportos. Esto. Entonces, para nosotros fue bastante feliz todo lo que hicimos. Estamos satisfechos. Para concluir, lo que imaginamos buscar con ustedes es alejar más la información de algo, de una cosa que la gente no conoce, que es São Paulo. Es normal, muchas veces no se conoce una provincia americana, no se conoce una provincia de Australia, hay que venderla, hay que llevarla a conocimiento. Pero acá tiene detalle, es grande. Para nosotros entendemos también que es importante que la cadena de producción en São Paulo, aunque sea bien desarrollada en turismo, tiene mucho espacio para inversión y para otros niveles de inversión. Nosotros tenemos en Brasil ahora Global, tenemos Meliá, pero no tenemos en gran intensidad grupos que hacen inversiones en marinas, puertos turísticos, todo lo que acá ya está desarrollado. Entonces, para repetir y ser claro, lo que pasó con TAN Santander, que está en Brasil, lo que pasó con empresas de carreteras o energía, comunicaciones con Telefónica, no hay por qué no pasar lo mismo con turismo. La España es el país preferido para esto porque tiene la competencia, tiene una gran experiencia y necesita un espacio. Yo conozco la realidad de unos estados y provincias españolas en el sur, problemas de agua, problemas de espacio acá en Portugal también. Falta espacio para grandes inversiones, grandes cambios. Y acá nosotros queremos poder traerlos. Primero, el más grande emisor de turismo de Brasil es São Paulo. El más grande número de brasileños que viajan para el exterior salen de São Paulo. Para Brasil internamente son de São Paulo. El turismo internacional, la puerta de llegada del número de pasajeros internacionales no es Río, es São Paulo por el tema de negocios. Y la llegada
tanto de negocios cuanto con la suma es São Paulo. Y va a crecer más, porque nosotros ahora vamos a trabajar, estamos trabajando de forma sistémica. Es una otra paradoja que durante todo este tiempo no es una crítica típica al gobierno anterior, no es. Es una cuestión práctica que São Paulo no llevó en cuenta esta necesidad, porque el flujo interno, salen 2 millones de personas todo final de semana, todo fin de semana de São Paulo para todos estos lugares. Entonces, funcionó un tiempo como un sistema cerrado. Mucha gente, 45 millones de personas que viajan en el estado, brasileños que van a visitar a São Paulo por miles de razones. Allá São Paulo tiene una Broadway, tiene lo que tiene Nueva York, enseguida lo hacen muchas veces mejor. Son musicales, por ejemplo, que tienen São Paulo que no tienen en otra parte, pero no son conocidos porque la gente de São Paulo consume. Es como ciertos vinos en España que no llegan en Brasil porque son consumidos aquí. No tenemos los mejores vinos españoles que son producción limitada. Eso se pasó en São Paulo. Entonces no es una crítica que no había nada. No, es que la idea es que el sistema era un sistema cerrado. O sea, tenemos los más grandes números de consumidores que consumen el producto y está ok. No es esto, porque hubo un cambio. ¿Y por qué? Porque el empleo no está más en la industria. El empleo no está en el agribusiness. El costo de creación de un empleo industrial en Brasil, como aquí, es más de $1 millón. Y el costo de creación de un empleo en turismo, hotelería en São Paulo es $22.000. Entonces lo que va a pasar, y yo hablé de productividad en el inicio, nosotros en Brasil, como usted acá, necesitamos hacer crecer la productividad. Y la productividad significa producir más con menos gente. La productividad es un principio capitalista y económico tradicional que dice cuánto hago con 10 personas, divido el output por las 10 y tengo un resultado económico. Esa es una medida. Bueno, esta medida lo que hace es hacerse que se produzca con más equipos, máquinas, mucho más con menos. Eso es un problema porque necesita generar empleo en servicios para eso. Pero eso es una cosa que puede ser muy buena, porque los peores trabajos eran trabajos muchas veces en el campo. Y cuando se libertó la gente del campo y vino a la ciudad, se libertó la gente de los principios feudales. Se liberó la gente para trabajar en la ciudad, pero el trabajo en la ciudad, tiempos modernos, es un trabajo difícil. Entonces los trabajos en servicio nos interesan en términos de trabajarse menos y con más calidad. La parte creativa de la sociedad, las artes, espectáculos. Nosotros creemos que esto no va a hacer faltar empleos en Brasil. Generamos 50.000 empleos este año solamente en São Paulo. Y los empleos son fundamentales para mover la economía, donde las máquinas hacen el trabajo de los humanos, pero no en turismo. En turismo, tecnología genera empleos. Tecnología genera empleos. Ayer yo estaba en Wacalúa en la presentación de los vencedores, estaba Carlos, de los vencedores de Wacalúa, de la competición de startups mundial de la parcería con Globalia. El primer premio es simple, es un proponente de una empresa para hacerse más fácil el del tax. El del tax se conoce el retorno del impuesto de la compra de turismo, que es un infierno el de tax. Usted junta todos los papelitos, lleva todo a la tienda en el Corte Inglés, no importa, va para una fila, después de hacer una compra, de estar feliz por comprar algo, tiene que se someter a un momento triste de buscar un porcentaje de su compra, que era un momento de alegría, y después llevar todo esto en su bagaje, hacer de cuenta que va a presentar a un oficial en la aduana que no va nunca a abrir, pero tiene que tenerlo ahí, si no, no va a pasar, para que haga carimbo, como se dice. Sellar. Sí, sellar. Es como estar en un momento medieval, en un momento feliz de compras, de alegría, de comprar cosas con su trabajo, fruto de su trabajo. Estoy feliz comprando, ahora voy a hacer colas.
Entonces, lo que hace ese sistema es hacerse todo digital, fácil, moderno, y así es el turismo. Hay startups que hacen con que, por ejemplo, yo pueda salir de acá, preguntar a Siri, yo quiero salir ahora, quiero ir a Nueva York, ¿cuál es el vuelo más barato? Que quiero volar hoy anoche después del juego de Real, y mi bagaje está en el hotel, pida para que cierren mi bagaje y la envíe directo a este enderezo. Así es el turismo del futuro. Yo voy a caminar con reconocimiento facial a un aeropuerto, pasar directo, sentarme en el avión y me voy. Entonces eso hace mucho más barato y mucho más gente quiere utilizar el turismo. Eso es un principio. El otro principio ustedes conocen, que es la lógica de desmaterialización. Yo tengo un hijo de 18 años y medio que no sabe conducir y no quiere viajar, no quiere coche, y ustedes tienen hijos en esta situación y conocen mucha gente. Entonces hay un cambio en el consumo desde el material a la experiencia, ¿no? Entonces por eso se observa que el crecimiento del turismo es siempre en media el doble del crecimiento medio económico del mundo. O en Brasil o en España en general, el turismo crece siempre más, porque hay un cambio de costumbres. Y tecnología genera empleos. Estas empresas de online travel agents, ellos hacen más barato volar, más económico, más productivo. Se puede ir a más lugares, más barato y mejor. Entonces, esto resulta en la economía compartida, y todo eso es muy productivo porque se llena cuartos de hoteles. El mejor ejemplo ahora es Oyo de India, no sé si ustedes conocen, 1,5 millones de cuartos de hoteles y 6,5 millones de operaciones, de reservas, de algoritmo por mes, de búsqueda del precio ideal para la venta, para llenar el hotel. O sea, eso es eficiencia, y eficiencia en muchos casos es muy bueno para la ecología. Es muy ecológico, la eficiencia es ecológica. Si yo tengo una casa que está vacía y puedo ocuparla, si ella estuviera ocupada, es mejor. Entonces el turismo del futuro va a aumentar la productividad, y con eso ganamos en eficiencia, más gente va a viajar. Y ahí tenemos una nueva paradoja. Va a crecer y va a emplear. Y nosotros en Brasil necesitamos, porque como ustedes lo creen, también creemos nosotros, que el empleo es aún fundamental para incluso la democracia, para que la gente tenga su lugar en el medio de producción, un papel, hasta que el ser humano cambie por completo un día en no sé en qué utopía, pero en realidad las personas necesitan tener un papel, un rol. Eso no es teatro griego, no es Jung y principios de filosofía, pero la gente necesita un lugar, y nosotros creemos que el turismo en Brasil y en São Paulo va a ofrecer. Entonces, muchísimas gracias. Disculpe por el largo tiempo, pero yo hablo mucho cuando veo que ningún salió. Si el primero que sale, yo paro. ¿Damos paso a las preguntas? Sí, por favor. El turismo internacional hacia Brasil no es grande. Pero si usted imaginar que el Brasil es más grande que 10 países de América del Sur, el interno es grande. Entonces, uno que viene de São Paulo sale a Bahía, de Bahía a Río o Santa Catarina, donde vengo yo. Por ejemplo, Florianópolis, donde vengo yo, tiene como el año unos 7 millones de turistas. Balneario Camboriú, unos 7 millones de turistas. Gramado, que es una ciudad pequeña en el sur, el Río Grande do Sul, tiene 7 millones, 6,5 millones de turistas al año. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto está reflejo de la política de sucesión de importaciones de una economía cerrada. Hay un paralelo con la economía cerrada funcionando internamente de los gobiernos militares que querían industrializar el Brasil, y los niveles que se llega de productividad y calidad cuando se tiene un sistema cerrado.
que no se comunica con el exterior. Entonces, muchas veces el brasileño, y aún el brasileño, quiere una calidad de turismo superior y no la tiene internamente, porque necesitamos de aporte de inversión no solamente por el capital, sino por el conocimiento, por la técnica de turismo. Por ejemplo, parques temáticos. Antes teníamos, y usted habló de leyes, una ley que hacía que un equipo de un parque temático para comprarse e instalarse en Brasil costaba 3 veces hacia el final el precio de este equipo. Por ejemplo, una montaña rusa, como se dice, 3 veces más. Bueno, entonces los parques temáticos, ¿dónde se desarrollaron? En China, en Dubái, no en Brasil. Entonces esos problemas por eso empecé con la grande reforma, la mesorreforma y la reforma micro, que es, de un lado, en este caso, internacional la cadena de producción. Entonces el tema global en Brasil es importante, el tema de tenerse grupos españoles competentes que hagan inversiones en Brasil, no solamente para atraer turismo internacional hacia Brasil, con las low cost, con la apertura de capital de las compañías aéreas, que significa al final integración económica de cadenas de producción en nuestra fase, con cambios de leyes y de regulamentación, pero también aprovecharse el mercado interno de Brasil, porque el brasileño es un gran viajero así internacionalmente. Acá vienen cerca de 600.000 de españoles para Brasil, 150.000. Entonces viajamos mucho hacia el extranjero, pero muchos de los brasileños que van a viajar al extranjero se podrían viajar más aún en Brasil si tuviéramos mejor calidad de inversión en productos. Por ejemplo, marinas, puertos turísticos, que no los tenemos. Entonces esos son ejemplos en acuerdo con lo que dice el señor, que es aumentar el nivel de calidad de producto en niveles de integración internacional de cadena de producción. Eso se pasó con las carreteras españolas que hicieron una contribución en Brasil, con la energía, con la banca acá en el caso de Santander. Entonces, por esto nosotros hacemos este sales pitch, para llevarles a esta posibilidad que se entienda que hubo un cambio que es definitivo, porque Brasil necesita tiempo para hacer cambios, que es muy grande, eso es histórico, pero los hace al final. Entonces ahora estamos haciendo esta parte. Inflación, Brasil tenía mucho, ahora no tiene más. Ha aprendido la lección. Ahora estamos aprendiendo la lección del problema fiscal. Brasil está controlando, ha aprendido la cuestión fiscal. Gastábamos mucho, ahora no más, ahora es todo controlado. Entonces, estas son las lecciones, y la lección de inversión en turismo es la que estamos aprendiendo. Por ejemplo, en São Paulo. Y São Paulo está como opción a Río en este momento también, porque tenemos costa. No es conocida, pero tenemos una costa bellísima, una de las más lindas del mundo está en São Paulo. No conocida de nada, con Mata Atlántica, con la gente no sabe, imagina surf en Hawái, pero en la costa norte de São Paulo no solamente tenemos los dos campeones mundiales de surf y playas que se equivalen con las playas de North Shore en Oahu. Así es, pero no son conocidas. ¿Y esto es malo? Sí, pero es bueno, porque así tenemos algo nuevo a ofrecer al mundo turístico. Necesitamos llevar al mundo, porque aquí también nosotros estamos en el tema de prejuicio con relación a Brasil. La gente imagina São Paulo predios, pero no imagina en la comunicación de São Paulo que tenemos una costa de 600 kilómetros donde 70% son reservas naturales. Eso no imagina, es la Mata Atlántica. Entonces, la primera cosa es llevar a la gente a saber y conocer esto. El sur del estado de São Paulo y toda la costa, hay una región que es de unos 200 kilómetros por 100 kilómetros, que es prácticamente toda Mata Atlántica, que es una biodiversidad entre las más grandes del planeta. Eso está
junto a São Paulo. Si usted entra en helicóptero o en avión, cesan, paran los edificios y de repente está en un plan de economía natural que ahora llamamos Vale del Futuro, Vale do Ribeira, por ejemplo. ¿Por qué Vale del Futuro? Porque los niveles sociales son bajos. Entonces estamos desarrollando un proyecto de desarrollo basado en las ciudades históricas como Iguape, por ejemplo, ciudad que tienen 500 años, pero no tienen una economía fuerte porque no tienen turismo. Los quilombolas, usted sabe que los quilombolas, la economía de los quilombolas, que son los esclavos que viven aún juntos, entonces estamos trabajando para desarrollar estas economías y hay en esta región indígenas, hay la biodiversidad y hay comunidades como el de los japoneses que plantan té y la economía local de la banana, de los bananeros que estamos buscando hacer la producción ad valorem, agregar valor. Entonces, todo esto, 200 kilómetros de costa, o sea, es un tercio por 100, es prácticamente 6 reservas naturales, con el vale, usted va a ver en internet y usted no lo conoce, pero a la gente de São Paulo tampoco, porque no hay turismo desarrollado en términos de turismo sostenible. Lo que necesitamos ahí es llevarse posadas ecológicas, productos modernos que lleven renta, porque no se puede hacer solamente programas sociales que nos hacen salir al final una autonomía de la gente. Pues usted tiene que llevar programas que generen, y yo fui director nacional del SEBRAE por 15 años, es una de las más grandes instituciones de apoyo a pequeña y mediana empresa en el mundo, con un presupuesto anual de 2 billones de dólares. Es grande inversor en pequeñas y medianas empresas en Brasil. 15 años fui director regional Santa Catarina y nacional. Entonces, yo trabajé con pequeña y mediana empresa 15 años. Entonces, en casos como este. Pero usted necesita de estar visible. Por eso yo hablo mucho de la parte económica, porque acá me interesa el general. El específico, lo que se puede hacer es llevar los periodistas de acá a hacer una visita a los lugares que les interesan más, y para eso tenemos acá Tiago, que cuida de la parte internacional, que se les interesa, por ejemplo, conocer ejemplos de programas sociales. En Brasil es uno de los territorios en el mundo que hay más ONGs, pero lo que muchas veces lo que se dice sobre Brasil es un poco diferente de lo que es en realidad, como se dice de todo en el mundo. Y ahí repito que lo que dice en el comienzo, que nosotros necesitamos de fórmulas de entendimiento de la realidad, porque la realidad es compleja. El modelo teórico siempre es una reducción. Toda teoría es la reducción de la realidad para que se pueda operar la realidad. Entonces, yo veo una cosa y digo, esto es esto. No necesariamente eso es esto. Eso puede ser otra cosa, porque la realidad es más compleja. Y esta región, por ejemplo, solamente esta región es compleja, suficiente para una visita suya para comprender todo. Desde quilombolas, indígenas, japoneses quilombolas, indígenas, locales, pescadores, Mata Atlántica, al lado de São Paulo, es como Costa Rica, del lado de Nueva York. Así es. Ahora, la costa norte de São Paulo. La costa norte de São Paulo es un poco más desarrollada, pero la grande parte son parques naturales. Y usted no tiene eso en Europa. Esto es difícil de decir porque no le parece simpático, pero lo que tenemos en São Paulo, acá en Europa entera no hay. En todas las costas europeas. Yo viví en Francia, viví en París, viví en Inglaterra muchos años. En términos de costa, no estoy hablando de parques centrales, del Massif Central, no. Parques en costas. Lo que tenemos en São Paulo, creo que todo junto no hay en Europa. Y los invito a conocer.
ya hemos incluso en el fundamental y el medio, ensino medio, disciplina sobre el turismo. Ya empezó este año. Hicimos los estudios el año pasado, preparamos la disciplina y hay disciplinas optativas, electivas. Quiere decir que la escuela no es obligada, pero puede incluir eso. Empezamos esto. Lo que estamos haciendo ahora, y ayer hablamos con Zurab Pololikashvili, que es el presidente de la OMT, estamos desarrollando en São Paulo el más grande centro, que llamamos São Paulo Politurismo, el más grande centro de desarrollo turístico de capacitación humana y tecnología en el mundo, con 44.000 metros cuadrados en una área donde vamos a tener toda la producción para Brasil de contenidos en todas las áreas online para producir no solamente para ensino básico y fundamental, pero para todas las profesiones, incluso, como yo dije, el tema de Wacalúa, que va a instalarse con nosotros ya con los aplicativos productivos, porque todo va a ser digitalizado. Por ejemplo, si usted está con el quilombola, si él tiene un aplicativo que puede trabajar con su cliente que quiere ir al quilombola, se van a encontrar el cliente y el quilombola. El interés de uno, cliente, por un cliente pequeña empresa, autónomo, individuo, que tiene un valor para observación de pájaros, o que tiene un tema muy específico para un cliente muy específico, tiene todo que ver con tecnología. Porque no es el general que va a beneficiar el individual solamente, es el individual con el individual. El mes de marzo-abril empezamos un programa muy grande de digital, que es parte de este programa, aunque la área donde va a estar esta sede va a estar lista en 2 años. Pero antes de eso los programas ya empezaron. Entonces todos los programas que vamos a empezar con la Organización Mundial de Turismo, con parceros internacionales, la Universidad de Aveiro, que tiene turismo en Portugal, y los parceros que pueden buscar aquí. Vamos a trabajar en el desarrollo humano y con tecnología a partir de este centro. Entonces, ¿cómo estamos empezando? Yo trabajé en este nivel de pequeña y mediana empresa mucho tiempo, entonces nos estamos llevando estos proyectos, pero siempre buscando la cuestión autonomía, no el Estado pagando la cuenta de la falta de un servicio que uno puede producir. Buscar esta diferenciación es lo que vamos a hacer con el Centro Politurismo, que va a tener la marca de la OMT. Entonces, los programas de OMT van a venir a Brasil. Ayer firmamos el compromiso, en abril vamos a firmar el compromiso. Pero usted tiene razón, hay mucho que hacer. Y eso es bueno que tengamos mucho que hacer. Eso es bueno que tenga lo que hacer. Cuando no tiene más que hacer es porque se acabó. Entonces, que haga muchas cosas, que tengamos que hacer muchas cosas, ok, qué bueno que tengamos cosas que hacer. Francesa, bueno, el Brasil en los años, a partir de los años 30 y 20 y 30, tenía el francés como la segunda lengua. Nuestro padre, mi padre, mi abuelo, mi madre, mis abuelos estudiaban francés. Y la Universidad de São Paulo fue creada por intelectuales franceses. El desarrollo en Brasil fue históricamente tardío. Teníamos escuelas, teníamos facultades para el derecho, medicina, desde que llegó a Brasil el rey Dom João VI. ¿Ustedes saben la historia de Dom João VI? Bueno, un rey portugués, cuando vino la invasión de Lisboa, de Portugal, antes de Napoleón llegar, Dom João VI fue a Brasil. Y Brasil, con Dom João VI, empieza
controla el reino de Portugal. Entonces se dice el reino de Brasil, Portugal y Algarves. El rey se queda en Brasil hasta que Napoleón fue derrotado por los ingleses. Ahí vuelve, pero deja a su hijo, Don Pedro I, que deja después su hijo, Don Pedro II. Entonces tuvimos 60 años de reyes, incluso Don Pedro II, que era un Habsburgo, era un rey austro-brasileño. Entonces, el Estado brasileño empieza con la transferencia del Estado portugués completo, la burocracia, y ahí se fundan las escuelas y facultades. Pero universidad, en el sentido estricto, universitas, empieza con los franceses en 1940, en la gran influencia de los intelectuales, y ahí incluso, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, los intelectuales de este periodo. Entonces, es una influencia muy fuerte, pero cadente. Entonces, en términos de expresión, por ejemplo, hay dos grandes hospitales en niveles internacionales top en São Paulo. Uno es Einstein, de la comunidad judía, o el otro es sirio-libanés, de la comunidad libanesa siria. Entonces, esas son expresiones. Usted no tiene lo mismo en talle de una comunidad francesa, pero culturalmente el Brasil fue muy afectado por la cultura francesa. Hay un gran reflejo en toda el pensamiento brasileño intelectual fue muy francés. La reforma de la Constitución de 1978 fue hecha por toda una mente brasileña francesa. El welfare state brasileño fue creado en la Constitución de 1988 en un movimiento de una clase urbana que llegó al poder contra los militares, que tenía toda la base, toda formación típicamente francesa. Una influencia grande. Fator de transformação do Estado de São Paulo. O café era a grande produção do Brasil da década de 20, e com a crise de 29, o Brasil afunda numa grande depressão. E São Paulo, que era o maior produtor, passou a ter que competir com Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Aumentou muito a produção. Porém, antes disso, o café foi responsável no Brasil por uma mudança na colonização do Brasil, com o fim da escravidão, porque a mão de obra do café era escrava. Ela foi substituída por migrações italianas, de trabalhadores italianos que substituíram o trabalho escravo, e isso deu origem à maior colônia italiana fora da Itália do mundo, porque de São Paulo até Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem 40 milhões de pessoas de origem italiana no Brasil, 40 milhões. Minha mulher tem origem italiana, meus filhos têm passaporte italiano, o Duílio Malfatti. O Duílio é sobrinho neto de uma das maiores pintoras do Brasil, Anita Malfatti. São italianos do Sul, né? Do Sul. A minha mulher são todos italianos do Norte, são lugares diferentes de onde vieram os italianos. Mas você tem razão, o Brasil historicamente... Agora eu vou trabalhar contra o patrimônio. Um economista brasileiro diz que o Brasil, eu sou diferente do entrevistado normal. Um economista brasileiro chamado Roberto Campos, agora vou trabalhar contra o Itamaraty agora, os interesses do Brasil. Mas você precisa ter molho na entrevista. Roberto Campos, o economista liberal brasileiro, dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma boa oportunidade. Gostaram, né? Porque é preciso ter autocrítica também quando se faz uma entrevista. É necessário ter autocrítica, senão fica parecendo propaganda. E isso houve com o Brasil. O Brasil teve uma época, um tempo, que havia uma política de café. Havia o Instituto Brasileiro de Café e havia oficinas em todo o mundo para promocionar o café brasileiro. E de um tempo para outro se acabou. Agora empieza. Vamos a tener ahora este año en São Paulo una gran exposición de café gourmet, de cafés fantásticos, arábica y todo. Pero lo que nos falta es
hacer el mismo tema que el jugo de naranja, porque en Brasil 80% del jugo de naranja consumido acá en Europa es brasileño. Y el tema de que el hombre de jugo de naranja no quería promocionar con nosotros. Déjalo como está. ¿Por qué? Porque no está integrado. Y el café puede ser un medio de generarnos conciencia sobre el tema de origen, la denominación de origen, vender nosotros tenemos las haciendas de café originales del siglo XIX-XX, son lugares muy lindos para conocerse, que algunos están desarrollados, pero nos falta una política, y eso empezamos a nos ocupar, estamos hablando con la gente de café para promocionarnos en conjunto. En Santos tem Museu do Café. En Santos tiene el Museo del Café. Nosotros tenemos el producto y ahora tiene mucha política de café gourmet, porque en los últimos años en Brasil se concentró en exportar commodities y ahora es una discusión que hace mucho sentido. Entonces, esto no solamente es una pregunta, sino es una sugerencia importante. Llevar el café junto con el origen, la historia y la narrativa, ¿cómo se dice? ¿Narrativa? Sí, la narrativa para el desarrollo de una región que es la región de café, de las haciendas de café, que es producto. Una región muy linda, donde está el origen de la producción de café brasileño. Entonces usted tiene el concepto, el local, la historia, la narrativa, la visita y el producto. Eso es la idea. Eso que hizo bien la Colombia, incluso con un personaje que es Juan Valdés. Entonces es inteligente tener un personaje como Juan Valdés. Nosotros necesitamos desarrollar algo, pero es un problema para Duilio desarrollar el paulista Juan Valdés. ¿Aceptado ¿acepto el desafío? Sí, claro. Acepto el Siempre. Ok, vamos, en un año vamos a traer acá el Juan Valdés paulista. ¿Puede ser? Sí. Ok. Empezamos con el stand de Embratur, que tiene 220 metros cuadrados. Estamos enfrente con 70 metros cuadrados. Y tiene Ceará con stand propio y Río con stand propio. Entonces es una vida, ¿no? Sao Paulo no lo hacía, ahora lo hace, ¿no? O sea, pero podemos decir que este es el primer año que sí, Sao Paulo va a tener stand propio en fin. Primer año, ¿verdad? ¿Y está previsto continuar? Sí, que sea algo... incluso con el Juan Valdés paulista que va a venir el año que viene, que puede ser mujer, no necesita ser hombre, ¿verdad? Puede ser la Juanita Valdés, Sí, la Juanita Malfatti, y sí, está con nosotros el Convention Visitors Bureau de São Paulo, que hace un trabajo muy bien hecho. Participa en como 200 eventos en el mundo online, y entonces lo que vamos a buscar es estar sí presentes en ferias, pero aprovechar para hacer esto que estamos haciendo y encuentros de negocio, porque ferias sí son importantes, pero es mucho más importante los encuentros bilaterales, las charlas y el desarrollo de producto. El año que viene vamos a venir estructurado con el Vale do Ribeira, que llamamos Vale do Futuro, porque nosotros lo tenemos estructurado. En marzo vamos a traer a la BTL un producto nuevo que es el norte de la costa de São Paulo, que vamos a llamar North Shore São Paulo, porque es una región magnífica, pero no es producto, no tiene una embalaje, como se dice, y vamos a poner esto en términos de un producto, litoral norte de São Paulo para Brasil, North Shore en inglés, North Shore São Paulo, y allá en Brasil tiene unos chistes de una tienda que no acepta, una tienda tradicional que no acepta vender unos productos a un cliente que quiere comprar
melancia, como é que se diz aqui? Uma sandia, uma cachaça, cacho de bananas, como é que se diz? Unos plátanos e uma vassoura, como é que é? E uma escova. Uno quiere comprar todo eso. Y el vendedor dice que no vende. Y hay una gran discusión. Y al final dice, yo tengo dinero, yo quiero comprar estos 4 productos que no la venden. Dice, no voy a venderlo. ¿Y por qué no? ¿Cómo se dice en español? No da embrullo. No se puede hacer un... No se puede hacer un paquete con estos 4 productos. ¿No? Pero Uno solo paquete. Uno solo paquete con los 4. Cachaza, sandía, plátanos y escoba. No lo vendo porque no se puede hacer un paquete. Bueno, usted tiene un producto, pero tiene que ser un paquete. ¿No? Si no, no se puede vender. Y el paquete tiene que hacer sentido en general. Y en específico, que es muy la parte digital, que es para públicos específicos. Pero en general tiene que tener una marca. Entonces, North Shore São Paulo tiene que hacer sentido. Allá tenemos campeones de surf, tenemos naturaleza, está junto a la costa del sur del río con Angra dos Reis, Paraty. Entonces, esto vamos a empezar. Luis está preparando videos, está preparando concepto, y unos de ellos van a estar mañana conozco. Ilha Bela va a estar con nosotros mañana en el stand. San Sebastián, que tiene una inversión grande del Hubport, que está para traer inversiones. Entonces, uno de ellos están ahí, pero individualmente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Va a ser un paquete que dice, bueno, esto es como tiene acá en España varias regiones que hacen sentido con una política y una comunicación. Eso no tenemos, vamos a hacerlo. Entonces, la presencia en ferias es un problema, pero el problema que antecede es preparar los paquetes y el sentido para quienes queremos vender esto, para quienes queremos, y aprovechar los momentos de feria para conversar con inversores, porque las cadenas de producción allá necesitan de inversiones específicas, necesitamos de niveles mejores, por ejemplo, en la costa norte de marinas. Entonces, un inversor de marina y puertos turísticos puede se interesar por la costa norte, pero tenemos que tener la marca. Es decir, venga a un proyecto donde estamos desarrollando una inversión en infraestructura y todo, y participe de esto. Y eso es, llamamos de estructuración, como acá lo llaman de estructuración. Entonces, son cosas diversas. Una cosa es promocionar, otra cosa es estructurar. Y nosotros vamos a tener que hacer los dos juntos, porque tenemos que economizar el tiempo. Entonces, promocionar sí, estructurar y llamar viajero y inversor.